Ya ha vuelto de la sierra. Pero bueno, nuestra querida Sala, nuestro querido elefante. Que sesión 71. Uf. Qué pasote. Que ya lo tenemos casi todo, ¿eh? Si os dais cuenta. Veréis, ¿qué hemos estado haciendo esta semana atrás? Hemos estado, de hace ya, llevamos ya casi 2 meses con esto, entendiendo que eso del estado de ánimo depende más de nosotros que de lo que ocurre en la calle. Es decir, de cómo nos relacionamos nosotros con eso que ocurre en nuestro día a día. Entonces, fijaros, hay algo muy, muy, muy interesante. Hasta hace, bueno, iba a decir, hasta hace unos años, hasta la década de los 70 aproximadamente, se pensaba que una depresión, por ejemplo, era la causante de un estado de ánimo bajo y de la generación continua de pensamientos negativos. Y además se daba por hecho que la depresión tenía un carácter congénito, genético, es decir, que si te tocaba, te había tocado. En los años 70 vino la terapia cognitiva a demostrar todo lo contrario. La historia va al revés. O la historia no empieza en la depresión, sino que son los estados mentales de tipo negativo los que generan esos estados de ánimo de tipo negativo que desembocan en procesos depresivos, ¿vale? Entonces, que por supuesto ya ahí es como empujar la bola de nieve cada vez más grande. Una vez que empieza a caer nuestro estado de ánimo, empezamos a generar esos pensamientos negativos, la historia se complica y eso deriva en una depresión que es generadora de todo lo anterior. Pero bueno, hay una pieza clave y es que podemos nosotros gestionarlo. Si no, a los hechos me remito. A vuestros hechos, que los tenéis por escrito en todos los mensajes que me habéis ido enviando o dejando en YouTube, en el canal y demás. Fijaros, hemos estado trabajando con situaciones que ya conocemos, que sabemos que van a ocurrir, situaciones que son obligatorias, rutinas, que me desgastan, ¿vale? Y lo único que he estado haciendo ha sido ponerle conciencia. Y ahora resulta que cuando le pongo conciencia, cuando hago lo que hago todos los días, eso que me desgasta, y lo hago todos los días, con conciencia me desgasta menos, ¿no? Fijaros, cuando pongo conciencia, aquello que me genera insatisfacción, me insatisface menos. Rutina, tipo B, rutinas, obligaciones que me nutren, que me agradan, ¿vale? Hay cosas que hacemos que no tenemos más remedio que hacerlas, pero que además tenemos la suerte de que nos agraden. Pues resulta que cuando las hemos hecho conscientemente, nos han agradado mucho más. Es decir, cuando ya hay satisfacción y pones conciencia, fíjate, es el único ingrediente, es como un condimento que le echas, que hace que todo esté más rico. Le echas conciencia y esa tarea rutinaria que era ya de por sí satisfactoria, te genera más satisfacción todavía. ¿Veis? La insatisfacción genera menos insatisfacción, la conciencia. Y la satisfacción dispara esa satisfacción. No hemos ido luego también de tipo C, situaciones que te generan pereza, ¿vale? Pereza, pero que luego hay sensación de logro. Y la hemos hecho con conciencia. Bueno, pues resulta, según vuestras declaraciones, que ha sido un gustazo. Que sí, que es cierto que te das cuenta de que no te apetece, pero que luego, oye, se te hacen súper, cuando pones conciencia, súper llevaderas, te generan esa sensación, bueno. Y luego ya por último, las de tipo de situaciones que te hacen sentir bien, pero que es que además son las que tú eliges voluntariamente, que te hacen sentir más que bien, muy bien, genial. Y resulta que cuando te has relacionado con ellas con conciencia, de nuevo, el mismo ingrediente, fíjate que simple, con conciencia, me hacen sentir muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, fijaros, podríamos decir que tenemos un porcentaje enorme de las situaciones que se dan en nuestra vida, esas que ya las conocemos, que se van a dar, la rutina, las obligaciones, etcétera, etcétera, que son cosas que yo ya me conozco. Si yo les pongo conciencia, me hacen sentir mucho mejor. Mi estado de ánimo, ¿no? Ese globo aerostático que decíamos, se va subiendo hacia arriba. Yo fuera a seguir, la vida será la misma, es decir, mi jefe será el mismo, mi hijo será el mismo, mi economía será la misma, pero si yo le pongo conciencia, pues parece que lo estoy regulando. Entonces me podríais decir, sí, pero ¿y qué pasa con los imprevistos? Claro, porque esas 4 situaciones son situaciones previstas, ¿no? Rutinas que hacemos siempre, que sabemos que las vamos a hacer, tareas que nos da pereza, pero sabemos que tenemos que hacerlas, cuestiones que elegimos nosotros voluntariamente, ¿no? Es como que las tenemos más controladas. Pero, ¿qué pasa con los imprevistos? Cuando de pronto algo te ocurre que te toca las narices. ¡Bum! Eso no estaba dentro de lo previsto, ¿vale? Pues fijaros,
Con esas situaciones vamos a trabajar esta semana, pero vamos a intentar limitarnos a identificar las características de esas situaciones. Porque veréis, yo os planteo una hipótesis, otra más, hemos validado 4 ya, ¿eh? Vamos por la quinta, os planteo una hipótesis, y es que esas situaciones imprevistas, más que imprevistas, son previsibles. Más que imprevistas, son previsibles. ¿Por qué digo esto? Porque siempre nos toca las narices lo mismo, siempre nos molesta lo mismo, siempre nos da ansiedad lo mismo. Lo que no sabemos es cuándo se va a dar, pero sabemos que si se da, ¡boom!, así vamos a reaccionar. Entonces, podríamos hacer una especie de trabajo de exploración a ver hasta qué punto podemos tener identificadas esas situaciones que, aunque no sabemos cuándo, sabemos que se van a dar. Me refiero a lo siguiente. Cógete esta semana, ¿vale? Y analiza. Y cuando digo analizar, no solamente es que tomes conciencia, es que lo escribas. ¿No? Los cuadernos, si el que está llevando cuaderno, además me lo habéis dicho en los mensajes, los avances son brutales, ¿no? Son exponenciales. Por encima de la media. Cada vez que haya algo que te genere insatisfacción, que te haga sentir mal, ¿vale? Intenta darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo, ¿vale? A lo largo de la semana. Y luego, al final de la semana, saca y hace una especie de estadística. Dice, venga, a ver, me he encontrado, bueno, por simplificar, bueno, voy a utilizar 100. 100 es una exageración. 100 situaciones, 100 situaciones de malestar. Lo normal es que no sean 100, o sí, no lo sé. Pero imagínate que sean 6, 10, 20, 22. Por tener un número redondo que ahora en esta aplicación sea más fácil de entender rápidamente. Imagínate que yo al final de la semana digo, he tenido 100 momentos registrados en mi cuaderno de malestar, de enfado, de ansiedad, de lo que sea. Y hago un análisis. Y digo, ostras, de los 100, 70 están relacionados con una discusión con, yo qué sé, con mi hijo, por ejemplo, ¿vale? 70. ¿Vale? Fíjate, el 70%, utilizando esa lógica, el 70% de las situaciones que me generan malestar las tengo muy focalizadas. El 70% de mi mochila está en mi casa y en la relación con mi hijo, no con mi pareja ni en otro sitio. Luego sí, luego hay otro 30% que a lo mejor es un pupurrí. O no, a lo mejor también está concentrado. El otro 30% resulta, o que el 20% son momentos de discusión o de tensión con compañeros del trabajo. Y luego hay un 10% que es ese pupurrí. Pues fíjate, acabas de identificar dos pesos pesados. El 70% lo tienes en casa en la relación con tu hijo, ¿vale? Y el 20% lo tienes en la oficina con la relación con tu compañero. Eso es muy interesante. Pero sigue analizando, ¿vale? Tienes las ubicaciones, casa, trabajo, 70%, 20%, ¿vale? Y un 10% de pupurrí, supongo ese 100. 70%, venga. Sigue. ¿Qué es lo que ocurre en esas situaciones? Sigue haciendo ese análisis. Y a lo mejor te das cuenta que de ese 70%, ¿vale? Manteniendo un poco las proporciones, pues yo qué sé, el equivalente del total al 50%, ¿vale? Está relacionado con el desorden, ¿vale? Y luego hay otro pupurrí de cuando se pelean, de cuando no sé cuánto, de no sé qué, pero el 50% está relacionado con el desorden. Entonces, fíjate, ahí empieza a aparecer algo muy interesante, ¿no? Si esas fueran las proporciones. El 70% de tu mochila de insatisfacción, de la que te pesa, de la que te hunde, la tienes localizada en casa, en la relación con tus hijos. Pero es que de esa mochila, de ese 70%, la mitad, el 50%, está relacionado con el desorden. ¡Wow! ¿Eso se va a volver a dar la semana que viene? Pues ya me dirá, claro que sí. Hombre, no es que sea una rutina, pero es que sí, es que es algo rutinario. Entonces, ¿cuándo se va a dar la situación de desorden en casa? No lo sé, pero lo que sí sé es que se va a dar. ¿Veis? Entonces, más que imprevistas, son previsibles. ¿Vale? Entonces,
Eso es lo que me interesa, que identifiquemos esas situaciones, porque con todo lo que hemos estado trabajando anteriormente, sobre todo con lo que estuvimos haciendo la semana pasada, esa de lo de los recursos oxitocínicos, que me habéis enviado maravilla, algunos os lo he copiado, ¿eh? Me han parecido interesantísimo. Bueno, pues con esas situaciones y con esos recursos vamos a elaborar una técnica alucinante, una estrategia más que una técnica. Pero es fundamental porque si no, no funciona. Que intentéis identificar esta semana esas situaciones previsibles, ¿vale? ¿Dónde se dan? ¿Vale? No te vayas a todas, sino al peso, a las más grandes. Y ojo, no me refiero a una, es decir, hay una, de las 100, ha habido una muy dramática. ¡Bum! Esa no, esa de momento no. Nos interesan el mogollón, el mogollón. De las 100 situaciones, ¿vale? Que has tenido, o de las 10, tú haces ya los cálculos, ¿vale? De las 10 situaciones, pues resulta que en tres situaciones han estado relacionadas con que me ha molestado que alguien llegara tarde. El 30% lo tiene relacionado con la impuntualidad. ¿Dónde? Y a lo mejor dice, pues mira, en mi trabajo además, reuniones con las que había quedado y resulta que me he enfadado porque a una reunión ha llegado gente tarde. ¿Lo veis? Contexto, el lugar, el entorno, el trabajo. La situación, la impuntualidad, el 30% de la insatisfacción de mi vida o de mi semana, ¡pum! Ahí la tengo concentrada. ¿Vale? ¿Se va a dar la semana que viene? Pues casi que sí, que sí. ¿Vale? Previsible. Eso me interesa. Yo creo que más o menos, por no enrollarme más, que se ha entendido. Fundamental. Yo os animaría ahora más que nunca a que nos enviéis en los comentarios del vídeo y demás, o de los WhatsApp de apoyo. Me gusta más el vídeo porque se queda ahí ya para siempre y esto le ayudará en el futuro a todo el que lo vea. 2 palabras o 2 líneas. Una, el lugar, el contexto, pues me he encontrado mi top de situaciones incómodas en el trabajo o en el coche o cuando estoy comiendo en un restaurante o en casa, ¿vale? Y luego, segunda línea, ¿qué sucede? Pues cuando mis hijos se pelean, cuando mi jefe no me hace caso, eso es lo que intentamos. No te vayas a todas, vamos a intentar coger de todo ese 100% la más pesada, ¿vale? Y la vamos a trabajar. Seguí haciendo, si no lo habéis hecho, ese trabajo que decíamos la semana pasada de identificar los recursos oxitocínicos. Algo muy sencillito que de pronto cuando te relacionas con ello, ¡pum!, te hace sentir muy bien. Aunque sea un botellín. Venga, nos vemos mañana lunes para las meditaciones del reto, las que hacemos en el aula 365. Y la semana que viene vamos a hacer algo muy chulo, muy chulo. Ya veréis, vamos a hacer una micro meditación que es una joya de la corona. Hasta luego, tened fantástica semana. Upa. Chun, 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 chun.